Hola amigos, bienvenidos al personaje de la semana de Caracol Radio. Nos preparamos para un momento muy especial que es el regreso a clase de manera gradual de los niños y jóvenes en los colegios del país y especialmente en el caso de Barranquilla y el Atlántico. Ha sido un tiempo muy fuerte, un tiempo de grandes exigencias para los niños, para los adolescentes, para las familias, para los padres, porque pues este tiempo no estaba en ningún libreto. Eh, yo me pongo también en los zapatos de los padres de familia que les ha tocado vivir, ser profesores, acompañar a sus hijos y en el tiempo que están resolviendo sus problemas del día a día. No ha sido fácil. Pero queremos hoy también abordar con dos especialistas en este tema lo que ha sido ese fenómeno para los niños, para ellos como tal, y esto cómo impacta su vida y también qué podemos hacer nosotros en el día a día para ir mejorando la situación. Gran reto han tenido los profesores en el proceso, digamos, virtual y ahora en lo que viene en el proceso presencial. En medio de esto, por supuesto, todavía hay varias opiniones de algunos sectores de profesores que señalan que no es prudente el regreso a clase y por eso hemos invitado a expertas en este tema. Para nosotros es un gusto siempre conversar con una gran amiga de esta casa de Caracol Radio como Ana Rita Russo, que es, por supuesto, una experta directora de la maestría de Psicología Clínica y del programa Pisotón, al cual queremos mucho de la Universidad del Norte. Ana Rita, de verdad es un honor, un privilegio, un gusto tenerte aquí en Caracol Radio. Para mí también, Martín, un saludo, pero muy afectivo para ti, para todos los oyentes. Tú sabes que este espacio para mí es como mi casa. Muchísimas gracias por esta invitación. Y qué mejor compañía de otra persona a quien también queremos mucho, una experta en educación, una mujer con más de 20 años de experiencia en atención de primera infancia y niñez, fundadora de un centro educativo y también ha estado al frente de fundaciones como la Fundación Escola en Colombia, que está por la niñez y la juventud. Diana Peláez, de verdad también es un gusto, un privilegio que estés con nosotros aquí en Caracol Radio. Martín, muchísimas gracias. Como lo dijo Ana Rita, me siento también como en casa, me encanta estarlos acompañando y con la mejor de las mejores que es Ana Rita, compartir este espacio con ella que tiene toda mi admiración. Muchísimas gracias. Bueno, lo importante es este tiempo, amigos de Caracol Radio, que nos siguen a través de la radio y también del Facebook Nacional de Caracol. Queremos agradecerle este contacto. Son personas que saben mucho, que han dedicado mucho tiempo a atender, a estudiar, a hacer seguimiento a los niños. Yo lo primero que le quiero preguntar es, desde su experiencia, Ana Rita, ¿cómo ha sido todo este proceso para los niños? Vamos a ponernos en la mente, en esa cabecita tan linda de un niño en este momento. ¿Qué está pasando en medio de esta pandemia? Sí, Martín, tienes toda la razón y ponernos en la cabecita en diferentes momentos, porque tenemos que ponernos en los más pequeñajos, en los que están ya en la infancia propiamente dicho, en los preadolescentes y por supuesto en los adolescentes. Yo creo que tenemos que darle una mirada a cada uno de ellos y se lo merecen, se lo merecen. Antes de la mirada, yo quiero que niños, niñas y jóvenes reciban un fuerte aplauso de todos los que estamos aquí. Para mí también compartir con Diana es un honor grandísimo y decirles que lo han hecho muy bien, muy bien. Hemos estado atravesados por la pandemia, todos, como lo decías ahorita, Martín, nos cogió desprevenidos completamente. No teníamos en eso que nosotros llamamos la representación mental, la idea de esto que estaba ocurriendo. Todos tuvimos que rápidamente acomodarnos, y lo decías ahorita, los padres de familia, los maestros, los directivos, el gobierno, todos los ciudadanos, todos tuvimos que acomodarnos a esta situación. Entonces, para nuestros niños, niñas y jóvenes, se atravesaron tres grandes emociones. Y cada emoción, por supuesto, genera desde la estructura mental algunos tipos de comportamientos, desafíos, problemas, dificultades en su caminar. Lo primero que se dio fue una ansiedad grandísima por la incertidumbre. Esa ansiedad generaba que algunos querían saber muchísimo
muchísimo, y estaban sobreestimulados con relación a la información. Inclusive una información que muchas veces era falsa, y que además, como decías tú, desde su cabecita, algunos tenían la representación de lo mágico en lo que estaba ocurriendo. Por supuesto, de dónde nos vino, si es el castigo, si es porque me porté mal, porque ayer dije tal cosa. O sea, ese pensamiento mágico de que yo atrajo esta situación que estamos viviendo y que estamos pasando. Y eso en general se vivió en cada una de las generaciones, ¿sabes? Cada uno a su manera iba como viendo esa situación de esa ansiedad. Y por supuesto, en esa ansiedad de incertidumbre también estaba el temor al contagio. Y aunque sabían que ellos no eran fácilmente contagiables, sí podían contagiar. Y yo creo que ese es un punto, Martín, que los atravesó muchísimo, muchísimo, porque les generó sentimientos de culpa que desplazaron a pesadillas altísimas que tuvimos que recurrir a atenderlos por esa sensación y ese sentido. El segundo fue la irritabilidad por la frustración. Muchísimas privaciones para ellos. Entonces estaban irritables, pero la familia también estaba irritable porque estaban viviendo lo mismo. Y eso generó una exacerbación de la violencia intrafamiliar altísima en los primeros meses. En los primeros meses inclusive nosotros hicimos una encuesta y un cuestionario y veíamos cómo los padres se reconocían en ese sentido, porque tampoco ellos tenían el control. Y además súmale las situaciones económicas y súmale algunos atravesados por la vulnerabilidad ya desde antes, ¿verdad? Entonces no tenían herramientas para hacerle frente. Y por supuesto la tristeza ante la privación y la tristeza ante las pérdidas, porque muchos estuvieron atravesados por pérdidas asociadas con la muerte de seres queridos, pero además pérdidas económicas, pérdidas inclusive de casas, de situaciones porque ya no tenían dónde pasar. Entonces, y es algo que atravesó toda la emocionalidad y los psicólogos le llamamos la interferencia en el desarrollo. Es una interferencia en todo el proceso de desarrollo de nosotros. ¿Cómo lo vamos a vivir? Como dice nuestro gran carnaval, el que lo vive y el que lo goza, cada uno de su lugar. Algunos con lupa y lo estarán diciendo 20 años después. Otros todavía con ojitos cerrados, nunca llegó el COVID. Y otros, por supuesto, desde lo real, como esta situación de interferencia. Bueno, creo que es un panorama muy claro el que nos plantea la especialista Ana Rita Russo: irritabilidad, miedo, tantas emociones encontradas, violencia también en muchos casos. Entonces, aquí hay unos grandes retos. Diana, desde la experiencia también en tu fundación, en el proceso educativo, ¿qué has encontrado de este tiempo con los niños? Bueno, como decía Ana Rita, han sido tiempos muy difíciles. Digamos que al principio yo digo que era una emocionalidad, o sea, entre todo el miedo, también esos niños, el estar en la casa con los papás era como, qué delicia, porque al principio también se creó, yo digo como una burbuja, los papás 24 horas con ellos, todos felices o todos los papás haciendo un esfuerzo por estar felices, jugábamos, comíamos juntos, o sea, volvieron muchas cosas a nuestra rutina en la casa, pero perdimos esa rutina. Los papás, los niños no sabíamos, y los maestros, incluye a los maestros también, no sabíamos que este tema de la virtualidad con los niños más pequeños, este tema de tener que transformar toda la escuela y todos esos saberes, y los papás asumir también esa responsabilidad de que tengo que trabajar, yo también como papá estar conectado, pero con mi hijo no tengo también que asumir o ayudar en el rol del maestro. O sea, fue cuando nos dimos cuenta, las casas estábamos desbaratadas por dentro, hasta me incluyo, nos tuvimos que hacer toda una reingeniería desde los hogares, porque hubo cambios de rutinas, totalmente, todas las rutinas nos cambiaron, y cuando a uno le cambia la rutina se tambalea totalmente. La interrupción en la continuidad del aprendizaje, yo desde el día, creo que desde que comenzó la pandemia, yo decía, por favor, no cierren las escuelas, por favor, que sea lo primero que abran. No había derecho que estuvieran centros comerciales, los restaurantes y los colegios no. Los niños hoy en día, hay unos retrasos significativos. Ana Rita ahora
y unos problemas de salud mental bastante angustiantes. Nos están llegando casos de niños donde los tenemos que mandar donde los psicólogos, mandar donde los psiquiatras. Hablo con los doctores y con mis amigos doctores y con todos los del gremio, y todos estamos muy preocupados porque además también se están diagnosticando los niños con un espectro, en el aspecto autismo, y creo que estamos siendo también precipitados en estas valoraciones donde lo que han tenido es una privación en todo el tema del ambiente, del ambiente no solo escolar, del ambiente familiar, casa, el día a día. Estamos en el personaje de la semana con dos especialistas, la doctora Ana Rita Russo, que nos acompaña desde la Universidad del Norte, y Diana Peláez, que es experta desde las fundaciones que dirige. Y hoy estamos hablando de los niños, nuestra principal atención, la salud mental, el bienestar de ellos, el regreso a clase, lo que ganamos y también lo que hay que seguir poniendo todos en medio de esta emergencia. Un estudio que se realizó por el Instituto Nacional de Salud a mediados del 2020, y a partir de la encuesta con 651 hogares, y allí participaron 1.044 menores de 18 años, encuentra unos datos que me parece muy interesante y relevante traer aquí. El 88% de niños y niñas y adolescentes en los hogares que se encuestan presentan pues varias conductas relacionadas con salud mental. El 42% de los niños tiene signos relacionados con alteración de habilidades académicas. El 41% tiene problemas al momento de acostarse o dormir, siendo más frecuente en niños de mayores de 13 años. Dice el estudio también que el 36% de niños y niñas entre 4 y 12 años contestan fuerte o groseros cuando se les habla. El 31% se frustra con frecuencia. El 29% se aburre con facilidad. También hay un problema para concentrarse. Esto ya lo revelan estudios que se han realizado, y Ana Rita mencionaba uno que ustedes también han realizado. Es decir, esto pareciera, yo no sé si voy a exagerar, como una bomba de tiempo, como un tema sobre el cual hay que estar realmente con una mirada muy a fondo todas las instituciones, por el impacto que puede tener al mediano y largo plazo, doctora Russo. Claro que sí, Martín. Mira, de hecho, yo quisiera iniciar citando a Nacio, y no quiero dejar de lado lo que decía Diana ahorita, que me parece supremamente importante, pero yo quiero citar a Nacio en algo que me parece que complementa lo que acabas de decir. El confinamiento es totalmente opuesto a las pulsiones de amor que están en cada uno de nosotros. Necesitamos acercarnos, necesitamos el amor. Parece que la epidemia nos dijera: sepárense, no se quieran, no se toquen, no se vean. Esto está textual, ¿verdad? Precisamente Nacio vive en Francia, le tocó mucho antes que nosotros atravesar este proceso, y él también es psicoanalista y ha visto muchos pacientes, muchos niños, niñas y jóvenes con esta situación. Voy a empezar por allí, después tomo el estudio, porque lo voy a asociar a lo que decía Diana. Es decir, y tú nos preguntabas ahorita, métase de esa cabecita en esos zapaticos. Esos chiquitajos que nacieron en la pandemia, ¿verdad?, que les tocó el confinamiento y estuvieron solo con los padres. La relación fue únicamente con los padres. El desplazamiento al otro le ha sido supremamente difícil. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que se han generado estos diagnósticos que no son productos, ¿verdad?, de que estemos ante un autismo, sino que hay un aislamiento con muchísimo temor, porque además los papás les generaron el temor del contacto con el otro. No te acerques al otro. No te acerques, el otro empieza a ser tu enemigo en vez de ser alguien relacional. Y el vínculo afectivo se forma en los 2 primeros años. Y el vínculo afectivo seguro se desplaza en los otros años. Y estos chiquitajos están teniendo un vínculo insegurísimo, aunque estén los padres, porque no hay un reconocimiento del otro separado de mí, porque yo estuve nada más con ellos. Entonces, como decía Diana ahorita, los primeros momentos fueron de ilusión. ¡Wow! Para la casa de vacaciones. Pero te quiero decir que la segunda ola era la tercera nuestra, pero para Barranquilla era la tercera, pero en el país era la segunda. Cuando nosotros atravesamos ahí, cuando ahorita en corto, antes de que entraras, hablábamos con Diana de que tuvo que volver otra vez el confinamiento en febrero, marzo, eso generó una desesperanza, Martín, tremenda, porque nunca creímos que íbamos a oír
escuela, ¿dónde estás? Yo creo que jamás creímos que un adolescente iba a gritar ¿dónde está su escuela? Mis pacientes dicen los días que fui fueron los más maravillosos de mi vida, porque es que esa relación con el otro se perdió, ese contacto con el otro, ese espacio de recreo, ese espacio donde decían la gimnasia, donde se molestaban los unos a otros, así fuera para hacerle esto al vecinito y decirle, estos situaciones virtuales hizo que se perdieran en ese sentido. Y lo que decía Diana de la parte del aprendizaje, es decir, ellos qué hacen mientras que están aquí, están jugando. Y ya todos los profesores lo saben y tenemos que adaptarnos a eso porque tenemos que buscar la forma de atraerlos porque efectivamente es la situación de la incertidumbre y la angustia que están viviendo. Entonces, eso que se encuentra en ese estudio lo encontramos nosotros también en el estudio que hicimos, ¿verdad? O sea, los miedos que se generaban en dos grandes áreas y tomaban, pues claro, los grandes hitos de ellos, que es la alimentación y el sueño. Y es lo que tú decías, son problemas para dormir, las pesadillas tremendas, pesadillas y pesadillas persecutorias, ¿no? Esa sensación de algo que me persigue alrededor de eso. Las situaciones relacionadas con la alimentación o hipoalimentación, ¿verdad? Podrían estar en cualquiera de los dos puntos, inclusive la anorexia que ya había como disminuido bastante, nos volvimos a enfrentar a ella, ¿verdad? Y la irritabilidad tremenda con hiper o hipoactividad, ¿verdad? Unos hiperactivos, otros hipoactivos, pero también muchos estados depresivos. Entonces sí, es real. Y lo más angustiante de esto, como lo dicen otros estudios, Martín, es que a veces no le damos la fuerza a la salud mental, que de por sí la salud mental no traía una fuerza, ¿verdad? Y que es importante que se la demos porque como están todos los medios diciendo, la nueva pandemia es la situación de salud mental que están viviendo nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos, porque adultos también. Jóvenes y adultos, tienes toda la razón, esa dicen que va a ser la siguiente pandemia, todo el tema de salud mental, indiscutiblemente. Dicen que 1 de cada 4 niños ha sufrido aislamiento por el COVID y posee síntomas de depresión y ansiedad hoy en día. Sin hablar también, Martín, de lo que tú hablabas, ¿cuál era mi experiencia? Mi experiencia es que los niños, como han estado también, sobre todo los chiquitos, tanto en sus casas con sus papás, les ha costado volver a socializar. Y todo el retraso que tienen, por ejemplo, en el lenguaje, en su parte motora, no están hablando los niños. No voy a generalizar, no obvio. Muchos de los que llegan, las mamás dicen, Diana, es que no está hablando y tiene 2 años. No dice 1 o 2 palabras. Claro, es que el lenguaje está en el ambiente, en lo que oye, cuando también, ¿qué pasa? Los papás trabajando, que era lo primero que le dábamos, pues también un aparato, la niñera se volvió el iPad y el computador, se volvieron parte de las niñeras, y estos niños también hiperestimulados con unas pantallas todo el tiempo. Entonces, sí hemos visto muchos problemas, primero con esa parte de socialización, niños muy retraídos, niños que les cuesta, obviamente con toda la razón, pero en su parte motora, el lenguaje, mucho miedo. Lo que, Ana Rita, tú ahorita lo decías, ¿cómo les cuesta? Si llevamos 1 año y medio diciendo, no te acerques, cuidado, vemos al otro, como yo por eso decía, y uno de los programas chéveres que yo decía, es distanciamiento, no hablemos de distanciamiento social, por favor, tengamos contacto social, digamos de pronto un distanciamiento físico donde haya, pero sigamos porque es que nos encerramos totalmente. Era buscarle y cambiar un poco el lenguaje y decir, no puede haber un distanciamiento social, porque la sociedad hace parte de nuestra vida y es uno de los componentes más importantes que tenemos. Sí, bueno, hay tanto que conversar cuando les escucho sobre estos temas y, por ejemplo, una de las inquietudes que me viene, por ejemplo, doctora Ana Rita, es, yo creo que aquí estamos frente a una cantidad de nuevas expresiones de enfermedades producto de la pandemia. Usted mencionaba con la alimentación, de la misma salud mental. Entonces yo creo que aquí hay que prepararnos, y usted decía,
se requiere un trabajo muy fuerte en materia de salud mental que realmente no se está dando hoy porque estamos como ir atendiendo lo primero, que la gente se vacune, en fin. Pero si hiciéramos hoy un inventario, ¿cuáles serían esos aspectos claves que hay que atender en materia de enfermedades relacionadas con todo este tema y especialmente con los niños? Hay un punto importante ahí que de hecho mencionaba Diana hace un ratico desde lo social. Cuando esto empieza, cuando ella conversaba también de decirnos múltiples roles, un solo ser, un solo espacio. Anteriormente era múltiples roles, un solo ser, muchos espacios, ¿verdad? Pero todo era en un solo espacio. Nosotros le decíamos mucho a los padres, no perdamos de vista lo relacional con nuestros niños. Por eso nosotros sacamos la pausa afectiva, porque a través de esa pausa afectiva se iban dando esas necesidades humanas, tanto vinculares afectivas como sociales, que los niños necesitaban. Hicimos competencia de cómo bailan las emociones, del teatro de las emociones, de las relaciones, de la expresión y del espacio para ellos, pero también les decíamos a los padres, miren, cambien la sala y hagan de ahí, si no hay ningún vidrio cerca, en la cancha de fútbol. Cambien realmente y, por ejemplo, en la noche van a cine, de verdad van a cine, tomen la televisión, pongan la crispeta, pónganlo un poquito oscuro, háganlo eso. Nosotros, así como tenemos el pensamiento mágico que decíamos ahorita, desde aquello que no es posible, también lo tenemos desde lo que es posible. Entonces, sí era importante que todos nos diéramos cuenta que estábamos atravesados. Pero como decía en estos días, ¿qué ocurrió, Martín? Que los seres humanos tenemos un mecanismo que es el de proyección. Yo le pongo al otro aquello que no puedo contener yo. Entonces empecé a echarle la culpa a todo el mundo. Entonces decía, claro, es Diana, que es que no, como directora del colegio no ha hecho lo que tenía que hacer. Y entonces, claro, Diana decía, no, pero es que realmente la secretaria no me acompaña. Y así sucesivamente íbamos poniendo en el otro. Y yo le decía a los papás, por favor, sabemos que sí, esto es ser maestros. No tenemos ni idea, pero esto es una realidad. ¿Cómo los acompañamos para que no se dé tanta desigualdad en este proceso de aprendizaje que sí se dio y altísima, y para que podamos estar atentos? Entonces tú nos lo planteas hacia futuro. Y yo sí se lo planteo a los padres, más nosotros estamos trabajando una nueva forma de seguridad que se llama la seguridad bioemocional. Y estamos generando muchísimas prácticas alrededor de la seguridad bioemocional. Por ejemplo, inclusive para Diana, después de que cumple con todas las situaciones de distanciamiento, como decía ella, físico, después de que tiene que lavarse las manitos, después de que ella vio que no tenían fiebrecita, después de que todos sí tienen su tapaboca. Entonces, hay una canción que inclusive en otro encuentro terminamos cantándola, de manteniendo la distancia, un abrazo a ti te doy, así, ¿sí? Te sonrío con mis ojos, mis manos hacen un corazón, que al lanzarlo fuertemente a tu mejilla llegó, como el beso que hace tiempo mi boquita a ti te dio. Entonces volvemos a rescatar las necesidades humanas, lo relacional. Entonces eso, invitarlos a que no desistamos, a que esas necesidades están allí, que los temores, las angustias, las tristezas no nos ganen. Bueno, quiero invitarlos, amigos, a una pausa en esta conversación tan edificante con nuestras invitadas de hoy, personajes de la semana, que además aquí hay unos personajes claves que son los niños que están invitados a este programa, son el centro del programa. Una pausa y al regreso, pues vamos a hablar de el regreso de los niños a los colegios, porque los padres tienen muchas dudas que me han transmitido. Entonces, ya regresamos aquí en el personaje de la semana de Caracol Radio. Regresamos con el personaje de la semana de Caracol Radio. Nos acompaña la doctora Ana Rita Russo de la Universidad del Norte del programa Pisotón y Diana Peláez, experta en educación, que hoy nos están pues orientando mucho sobre el regreso de nuestros niños a clase. Yo aquí quiero preguntarles, esto que me lo han dicho algunos padres de familia y me escribieron cuando yo hice un comentario al aire en la emisora. Me decían, yo tengo miedo que mi niño regrese a clase, al colegio, porque yo lo he estado cuidando este año y medio y quiero cuidarlo lo que resta del año porque todavía esto está muy, muy fuerte, la pandemia. Entonces, ese miedo está en algunos padres. Yo quiero que ustedes me ayuden a ver
¿Qué le podemos responder a esos padres de familia cuando dicen, tengo miedo que vaya y se contagie en el colegio y yo lo he estado cuidando aquí en casa? ¿Qué le decimos? Bueno, yo les diría, por favor, es hora de volver. El COVID llegó para quedarse. Ahora, Colombia y el mundo entero, en nuestras escuelas, tienen unos protocolos de bioseguridad muy estrictos. Barranquilla ha sido exhaustivo con cada uno de los protocolos. No hemos tenido, Martín, nosotros el año pasado hicimos el piloto para Colombia en el Colegio Ferry con el ICBF. Ni un solo caso tuvimos desde noviembre del año pasado. Happy Time abrió en enero y no hemos tenido ni un solo caso, con actividades al aire libre, con todos los protocolos de bioseguridad. Hay que seguir, nos tenemos que seguir cuidándonos, pero yo sí creo que primero que es hora definitivamente de volver y que los niños vuelvan porque lo necesitan. Ya lo que hablábamos ahorita de la salud mental, la próxima pandemia va a ser la pandemia de la salud mental. Hay que volver. Yo les diría, estén confiados, están dadas las condiciones, el mundo entero está volviendo. En este momento, o sea, hay 79 millones de niños que están en el mundo entero volviendo. No podemos perder eso. Las consecuencias en los términos de educación, si no volvemos, van a ser devastadoras. Yo quiero quedarme un momentico con lo que acabas de decir, Diana, y preguntarte algo más. Me hablas tú del colegio que diriges, de la institución que diriges. Desde enero ustedes están en actividad normal. ¿Cómo ha sido? Porque fíjese que es importante, no hemos tenido contagios, es decir, eso ayuda mucho a que el padre de familia tenga seguridad y tranquilidad. Yo me imagino que además ustedes están trabajando muy de la mano de los padres de familia, con mucha información, con mucho intercambio. Cuéntame un poco de eso también para padres que de pronto no han vivido la experiencia. Hemos sido muy rigurosos. Esto no es un trabajo de uno solo, esto es un trabajo de comunidad y de cuidarnos todos. Tanto los padres tienen que ser muy responsables, que si están ellos expuestos, saben que tienen la responsabilidad de una comunidad y que no se pueden exponer a los niños. Claro que en las casas han habido casos, pero se detecta inmediatamente. A los niños pues obviamente se hacen las pruebas, en el colegio no ha habido ni un solo caso hasta hoy de contagio. Esto también, tengo que decirlo, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación nos ha acompañado en este proceso también. O sea, no es somos los padres, es toda la comunidad. Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, los padres de familia y la escuela. Entonces, siendo muy responsables y muy honestos. Por ejemplo, todos los días los padres de familia tienen que llenar, antes de llevar al niño al colegio, tienen que llevar una encuesta si han tenido contacto, si el niño tiene la temperatura, o sea, todo lo que hablamos, todas las medidas de bioseguridad. Por ejemplo, la temperatura en los colegios o en los almacenes ya no se tiene que tomar. Happy Time decidió que nosotros seguíamos con unos protocolos totalmente estrictos. Ya se bajó la distancia, antes eran 2 metros, ahora es 1,5 metros. Nosotros seguimos mucho con las actividades al aire libre. Hemos sido muy rigurosos y muy juiciosos en ese proceso. Bueno, y creo que la mayoría de colegios, no solamente quiero hablar por Happy, quiero hablar de la mayoría de colegios, de colegas que sé y de todo el medio, hemos sido muy rigurosos. Bien, es que bueno poder escuchar una experiencia concreta que tiene resultados para muchos padres que hoy están pensando, bueno, ¿y cómo va a ser este futuro para mi hijo cuando llegue a los colegios públicos de Barranquilla y del departamento y del país? Ahora, yo le pregunto, doctora Ana Rita Russo, ¿es tiempo de volver ya para los niños? Sí, completamente. Y de hecho, yo sí creo, Martín, que hay que escuchar a todos los actores. O sea, hay que escuchar a todos los actores. Como te lo decía hace un rato, el hecho mismo no es lo que genera la forma en que yo le hago frente. Es mi historia, mis representaciones, dónde me coloco con relación al hecho. Entonces hay papás que van a tener muchísima ansiedad
y hay otros que van a estar súper tranquilos. Y yo no sé si te llegó el meme en que la madre está como llorando, no sé qué, y apenas cierra la puerta, ¡yeah! Porque ya se vuelve al colegio. Porque ya se vuelve al colegio. Pero cada uno va a vivir desde su lugar, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que los padres, los agentes educativos, las madres comunitarias, los maestros, el talento humano que tiene esa ansiedad hay que escuchar. Hay que escucharlo y hay que poder ir poniendo desde lo real aquello, como decía Diana, que está pasando y que no va a ocurrir. Es decir, si tenemos todavía un real, no podemos descuidarnos, pero nosotros estamos tomando todas las medidas de bioseguridad y podemos mostrar que si se toma, no hay posibilidad de este contagio. Entonces, yo sí creo que hay que escucharlo y entre todos nos cuidamos, dice realmente el eslogan. Entonces, claro, entre todos nos escuchamos y empezamos a ver, hombre, sí, voy a dar este paso porque de verdad que mi miedo es superior. Yo soy de los que lo veo con lupa. Por lo tanto, si lo veo con lupa, el miedo es más fuerte. Entonces es escucharlo y darle esa posibilidad a los papás de irlo poniendo, porque yo sí creo que es momento. Los niños están necesitándoles, se los digo papá ya desde un lugar diferente, más privado, que es la psicoterapia de niños y jóvenes, y cómo ellos piden y dicen, mira, los últimos 5 días que fue los únicos que fui al colegio son los mejores. O sea, ese día que me encontré con los amigos, ese día que pude, porque los primeros, inclusive, como decía Diana, como todavía había tanta restricción, no podían salir al espacio de recreo porque no podían alimentarse juntos, pues no pudieron rozarse sin tocarse. Ya se rozaron sin tocarse. No se tocaron, pero se rozaron. Bueno, es que fíjese que aquí, como bien lo señala la doctora Ana Rita Russo, tiene a través de lo que es su consulta profesional, ese contacto con los niños, con los jóvenes, con lo que ellos están sintiendo y lo que le dicen. Entonces, como bien señala, hay que estar escuchando a todos. Usted decía también algo que me pareció muy importante profundizar, doctora Ana Rita, que es el tema de la seguridad bioemocional. Yo quisiera que profundizara un poco más en ese concepto y, por ejemplo, hoy los profesores que nos están escuchando, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo podrían, de la mano de Pisotón, de la universidad, poder implementar ese tipo de programas en su colegio, por ejemplo? Sí, sí, realmente estas medidas de seguridad bioemocional son necesarias. Lo primero, como decía hace un rato Martín, es tomar acciones adecuadas a la escucha de las necesidades, de las vivencias, de los temores de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, incluyendo la de nosotros mismos, porque también nosotros tenemos una escucha. Generar esas redes de apoyo entre todos los miembros para que se generen esos espacios donde las emociones tienen cabida y reconociendo todos los cambios emocionales que vamos atravesando, porque si llegara otra vez a generarse esta situación de que nos volvieran a encerrar, porque así, pues en ese sentido tenemos que generarlo porque ahí la desesperanza es muy fuerte. Cuando uno reconoce y atiende, lo regula muchísimo, entonces uno ya puede darle otro lugar. Y ahí es donde yo enseño las actividades de la seguridad bioemocional, como te decía, canciones que son encuentro en la distancia, más no distantes. Esas son todas las canciones porque ellos lo saben hacer. Diana, si yo a Diana le pido ahorita mismo que invente una, te aseguro que me la inventa rapidísimo. Escuchar y comprender y atender los sentimientos de los niños y generar las actividades. El baile de las emociones se lo recomiendo muchísimo, los emoticones, el teatro emocional, y hay uno nuevo que es cómo termina la historia. Entonces, por ejemplo, está, como dices tú, con el programa Pisotón, que vuelve a la escuela, y hay una partecita que dice, mami, mañana ya voy para la escuela, yupi. Y mamá Rosy dice, Pisotón, quisiera hablar contigo. No me digas que ya no voy a ir. Y uno le dice a los niños cómo termina la historia. Entonces ahí ellos empiezan a decir, no volvemos a ir. Sí va a ir, pero tiene que cuidarse, porque lo que va a decir mamá Rosy de verdad en la historia es, sí, solo que no se quita el tapabocas, se lavan las manitos cada X tiempo, vamos a seguir todas las medidas, eso es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, ese cierre genera la proyección de lo que tengo adentro, y no he podido votar. Bueno, y yo quisiera también, Diana, otro tema importante. Yo pienso que los niños son nuestros grandes maestros, porque, por ejemplo, en el tema del medio ambiente, de depositar la basura donde es
es a través de los niños que realmente se ha logrado una mayor conciencia de los adultos. Yo quiero que tú me digas si de pronto esta misma condición de los niños para esta pandemia no puede ser también una oportunidad porque ellos aprenden rápido y enseñan mejor. Martín, los niños han sido increíbles. Cuando Ana Rita abrió el programa y dijo que le daba un aplauso a los niños, o sea, yo me les quito el sombrero. Los niños son los más juiciosos, ellos aprenden, ellos aprenden lo que nosotros les enseñamos y es lo que han vivido. Los niños no se quitan los tapabocas en el colegio, los más chiquitos de 1 año. Mira, hoy se me acercó una niña divina y me venía con el tapaboca que se le había caído. Yo estaba en el parque con ellos y lo primero que me dijo, se me cayó. Tiene 2 años, o sea, es su... Y yo, ven mamá, yo te lo pongo. Y le puse su tapaboca. Eso es lo que ellos han aprendido. Son los más juiciosos con sus normas. Por ejemplo, cada hora suena una campana en el jardín, pero no solamente en Happy Time, el privado, en los públicos. Hoy que también esta mañanita fui a San Luis a uno, suena la campana y ya sabemos que todos tenemos que ir a lavarnos las manos o echarnos el alcohol. Tenemos, o sea, ellos aprenden, ellos nos dan sopa y seco, como digo yo, en temas de que ellos aprenden y hacen lo que uno les enseña. Es que eso me parece maravilloso escucharlo. Ana Rita, sí, ellos nos dan sopa y seco. Sí, sí. Y si me permiten algo que me parece importantísimo y es realmente para los más chiquitazos, esto es parte de su prenda de vestir. Esto es como quitarles el chupo, papá y mamá. Prepárense porque quitar el tapaboca va a ser tan difícil como quitar el chupo. Entonces, en ese sentido, es como ellos vinieron creciendo y adaptándose. Sí, bueno, yo quería también, fíjense, padres, oyentes, amigos que están ahí en sintonía, los que ellos dan el ejemplo, ellos están usando el tapabocas, a veces a muchos adultos hemos tenido todavía dificultad, hay gente que todavía no lo tiene. El otro día iba en un ascensor y me dice el señor, vamos a subirnos, y dice, no, es que ya yo estoy vacunado. No, señor, podemos estar vacunados, pero el tapabocas debe estar con nosotros. Hablemos de las pantallas. Hablemos de ese impacto de las pantallas, Ana Rita. ¿Qué podemos nosotros mirar de esa situación y también hoy qué podemos aprender para el futuro? Es importante que sepamos que, porque alguien puede decir, oye, pero esta señora está dando unas órdenes diferentes. Es importante que aprendamos lo que decía Diana hace un ratito y es cada momento del atravesamiento de la pandemia nos ha hecho generar algunas rutinas con relación a la pantalla. Y efectivamente al principio no había parque, no había un centro, no había un cine, no había un espacio, no había una lúdica porque los papás pues tampoco, hay padres que no tienen la lúdica inherente y eso no es malo, son situaciones. Y ocuparon un lugar privilegiado, las pantallas. Hoy en día que ya podemos volver a salir, como decía hace un rato, ya nos estamos relacionando, volvemos a la presencialidad, podemos ir al cine, miren todo lo que se ha inventado en estos espacios de cine y todo lo que nos están llevando de los centros comerciales, los parques, pues ya volvemos otra vez a la regulación de las pantallas. Las pantallas son imantadas completamente, porque es que hay una integración de todas las funciones mentales, pero además bajo la lúdica, porque en el aprendizaje también están todas las funciones mentales, pero bajo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, claro, esto se imanta de tal forma que no quieren salir de la pantalla. Entonces hay que irlo sacando ya de la pantalla y volviendo a esta vida de la presencialidad. Yo complemento algo y no se trata de satanizar tampoco las pantallas, porque indiscutiblemente fue y lo que nos permitió y lo que nos permite hoy en día también esa comunicación. Por ejemplo, yo quiero contarles que yo antes hacía una escuela de padres y iban 10 papás. Hoy hago una escuela de padres y van casi 100 papás. O sea que ya pudimos también nosotros de una u otra forma a través de la pantalla entrar a sus casas, que el colegio también pudiera entrar a las casas y que los niños también nos vieran. Digamos que eso fue bueno. Yo comparto con Ana Rita, no podemos, también tenemos que verle todas las bondades que nos dio, pero tenemos que limitarlas, tenemos que irlos sacando poco a poco y cada día devolviéndole más esos espacios al aire libre. Y sus espacios, sí, al aire libre, cuando hablo al aire libre son sus escuelas, su deporte, sus clases de arte, de baile, bueno, en fin.
Bueno, y yo ahí me detengo un poco. ¿Cómo sacarlos de las pantallas? Porque es que eso ahora se ha convertido en otra, yo creo que además en otro punto de salud mental. Están muy metidos, o sea, casi que a veces prisioneros, digo yo, los juegos. O sea, ¿cómo sacarlos? ¿Cómo ser creativos ante este reto, Ana Rita y Diana? Pues precisamente generando, digamos, esas actividades que sean desde el lugar de ellos y no del nuestro, porque es que también si los papás dicen, es que vamos a ir a, qué sé yo, a comer a tal restaurante donde no es la comida que les gusta a ellos, no sé qué, probablemente dicen, me quedo. Pero si uno va y saca precisamente a los espacios que a ellos les gusta, pues vamos a ir logrando otra vez que tengan toda esta actividad, porque es verdad lo que tú dices. Es decir, esto es compulsivo, compulsivo. Además, los juegos apuntan a lo instintivo, completamente a lo instintivo, al placer vívido que uno trata de regular por la adaptación a la realidad. Entonces, no es fácil, papá, pero yo creo que hay límites que podemos ir teniendo con amor y sin temor, siempre lo digo. No tengamos miedo de ponerle límites a los jóvenes. Ellos lo necesitan, porque además, como decía Diana, empezamos a tener problemas de lenguaje precisamente por eso, porque ahí no hablan. ¿Sí? Problemas Sí. no gruesos, porque bueno, de pronto los finos, ahí en el, pero los gruesos, o sea, ¿qué pasa con esto? Y lo relacional porque además esto es solamente al mejor postor, es a matar y a ver quién sale victorioso de la situación. Entonces, en ese sentido, imagínense lo que se está organizando y estructurando. Cuando hay juegos que es, no importa si mato a mi amigo, es salir yo victorioso de la situación. Entonces, desde la estructura mental, imagínense lo que se está estructurando en ese ser humano. Entonces, esas situaciones sí tenemos que tenerlas presentes. Entonces, papá, uno le puede decir, mira, ¿ves que por qué me dabas permiso hace un tiempo? Era lo que teníamos. Ya no, ya volvemos a lo que tenemos. Entonces, ya uno puede irlo poniendo en ese caminar. En toda esta época, pues que pues obviamente que me ha tocado pues leer, estudiar, aprender y tener dos niños adolescentes, me ha aterrado mucho que detrás de las pantallas muchas veces no sabemos quiénes están, quiénes son los que realmente están. En todo este tema de abusos que han sido impresionantemente abusos dentro de los hogares y a través de las redes. Esto es un gran problema que estamos enfrentando hoy en día. Claro, al estar nuestros jóvenes o nuestros niños conectados, felices tratando de hacer amigos, felices hablando, pero realmente no saben lo que hay detrás de esa pantalla y quién realmente está diciéndoles cosas bonitas, acarameleándolos. O sea, hay unos grandes enemigos detrás de las pantallas y unos grandes depredadores buscando a nuestros niños y a nuestras niñas a hacerles daño. Entonces, yo digo, tenemos que tener cuidado, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar vigilantes y tenemos que estar ahí y sacarlos un poco, inventarnos. Ahí sí la creatividad. En mi casa el celular es como si fuera parte ya de la mano de un miembro más de la mano de mi hijo, por ejemplo. Yo le digo, a la mesa y mientras estemos juntos, el celular no viene. Me da pena, no. Mami, pero es que yo hago mi música con el celular, yo leo, yo hago. Le digo, sí, pero a la mesa no viene un celular. Cuando estemos juntos, me lo dejas lejos, no quiero verte con un celular. Y obviamente ahora que ya estamos pudiendo volver a hacer diferentes actividades, sacarlos de ese mundo, de esos cuartos, hay que sacarlos de este encierro, hay que sacarlos de esos cuartos, porque nuestros adolescentes están felices dentro de los cuartos, claro, están dichosos con los aparatos, con los celulares, hablando con mucha gente y que mucha gente les está diciendo lo que ellos quieren oír. En la parte final del programa, yo quiero pedirle primero a la doctora Ana Rita Russo, desde su experiencia, señalaba un tema muy importante. Hoy hay un gran reto en salud mental. ¿Hacia dónde debemos apuntar? ¿Cuál es la tarea de políticas públicas, de acciones de Estado? Porque usted tiene la experiencia académica y de investigación. ¿Qué habría que hacer los líderes, de los alcaldes y gobernadores frente a ese tema de salud mental para los niños y adolescentes? Sí,
Cuando hablamos de la educación emocional, Martín, siempre tenemos 3 P's, que son precisamente protección, promoción y prevención. Pero en este momento yo pondría, porque a veces la gente no tiene el conocimiento que hay prevención primaria y secundaria, intervención. O sea, yo creo que ya no nos quedaríamos solamente con la prevención, porque la prevención es ya durante este proceso. Ya tenemos que tener medidas de intervención igual para nuestros niños y niñas. Ya nosotros tenemos también el programa precisamente de recuperación psicoafectiva, programa de educación emocional, porque se necesita la recuperación. Y nosotros en ese programa de recuperación psicoafectiva tenemos interferencias en el desarrollo. Entonces, se puede trabajar en grupos, inclusive como le decía a Diana, pero los de Diana son muy chiquitajos, pero más grandecitos, se pueden trabajar en grupo todo el proceso de recuperación psicoafectiva. Bien, y a la doctora Diana Peláez, la pregunta final para ella también es, bueno, hablemos a los educadores, a los profesores, que de pronto hoy todavía tienen dudas o dicen yo no voy a regresar, no quiero regresar, no estoy preparado. Ustedes de la experiencia que desde enero con todo su equipo están en esto, ¿qué le dice a los educadores, Diana? Yo les digo que nos lancemos, o sea, ya lo tenemos que hacer por nuestros hijos, lo tenemos que hacer por nuestros niños, por nuestros alumnos, y todos lo necesitamos. Quitémonos un poco los miedos. No estoy diciendo que no nos cuidemos, yo creo que nos tenemos que seguir cuidando. Las escuelas, ya la mayoría de los maestros estamos vacunados, eso no garantiza pues que no, pero nos da un paso más hacia la seguridad de que las escuelas, los maestros ya estamos vacunados. Hagamos ese esfuerzo por nuestros niños que tanto lo necesitan. Ha sido maravilloso este espacio, muy, muy educativo, de mucha experiencia, de mucho conocimiento. Gracias a la doctora Diana Peláez por estar con nosotros y a nuestra queridísima amiga, la doctora Ana Rita Russo, también muchísimas gracias. Qué bueno y gracias porque en medio de su tiempo le han compartido esto a los oyentes de Caracol Radio. No, gracias a ti, Martín, ya sabes, esta es nuestra casa. Y para todos sí, los Martín, aquí estamos. Un abrazo, de verdad que muchísimas gracias y como siempre digo, siempre es un placer, primero verte a ti, Martín, que te quiero, te adoro y que eres de mi corazón, y Ana Rita, como siempre. Me encanta estar contigo y compartir. Gracias. Gracias por este tema, Martín. Gracias, sí. Amigos de Caracol Radio, sigan en esta mañana, tómense un cafecito, compartan con sus hijos, jueguen y vamos todos a llevarlos a los colegios que los profesores van a responder. Sigan con la compañía de Caracol Radio.